Las lecturas que nos presenta la liturgia de este 25º domingo del tiempo ordinario, centrado en la catequesis de Marcos, la manera como Marcos nos va presentando el misterio de Jesús, centrado en este pasaje del Evangelio que nos muestra la progresiva, pero al mismo tiempo frágil maduración de los discípulos en el camino que el Señor les va mostrando. Nos quedamos con la frase del final del Evangelio de este día: el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 y luego del 17 al 20. La Sabiduría es un libro sapiencial, ya hemos dicho que es uno de los 4 grandes géneros del Antiguo Testamento, donde está la ley, los profetas, estos libros sapienciales y los históricos. Sapiencial, ya hemos dicho varias veces, está enfocado en enseñar el arte de vivir, cómo aplicar la ley de Dios a la vida concreta. Este libro de la Sabiduría fue escrito originalmente en griego, no en hebreo. Por eso no es aceptado en el canon judío contemporáneo, y Lutero, siguiendo al canon judío, no lo quiso poner en el canon protestante. Nuestra iglesia, todas las iglesias católicas, tanto la romana, la latina, como las ortodoxas, griegas y semitas y eslavas, sí lo tienen. Además es un libro realmente bello y de mucha profundidad. El autor enriquece mutuamente las tradiciones sapienciales judía, que seguramente él era judío, y helenista, porque era la cultura en la que se desenvolvía, y por eso se considera, y otras características, que fue escrito probablemente en la ciudad de Alejandría, en Egipto, una gran urbe, un centro cultural de inicios de la era cristiana. Algunos autores han considerado este libro de la Sabiduría como un tratado de teología política, porque describe el arte del buen gobierno de acuerdo a la armonía social revelada por Dios. Aunque el libro se llama oficialmente Sabiduría de Salomón, el tema fundamental que aborda es la justicia. De hecho, es un llamado contra la injusticia establecida. Estas situaciones, estructuras injustas a las que nos acostumbramos, y el libro nos invita a no conformarnos con eso, a no olvidar la invitación que Dios nos hace a una vida plena. A diferencia de la mayoría de la literatura hebrea, este libro se mantiene en el horizonte de la vida inmortal humana, entendida la vida inmortal, la vida eterna del ser humano, como una gran bendición, y no como históricamente fue en el pueblo de Israel, como una maldición. Perder la vida para el pueblo judío, la vida que conocemos, era terrible. La visión que tenían de la vida después de la muerte era bastante negativa. La lectura de hoy nos presenta la conspiración de los injustos contra el justo. Y nos quedamos con la frase sarcástica de quienes persiguen al justo. Dice que hay quien mire por él. Vamos a ver si es cierto. Eso maquinan cuando lo quieren destruir. El salmo que vamos a escuchar es el Salmo 53, 54. Este salmo nos presenta la súplica a Dios de alguien que se siente perseguido por sus enemigos. Sus adversarios son personas arrogantes, violentas, que no tienen a Dios en sus mentes. Los antagonistas no dudan en calumniar al justo. Este justo perseguido confía en el Señor. Este Señor le defenderá y desarmará las maquinaciones de sus contrarios. Podemos resumir su actitud con esta frase: el Señor es mi ayuda. La segunda lectura, seguimos nuestro recorrido de la carta del apóstol Santiago, que ya hemos presentado en las Eucaristías anteriores. El pasaje que hoy vamos a oír es parte de su discurso sobre la verdadera sabiduría. Vamos viendo este hilo conductor de todas las lecturas.
La verdadera sabiduría, este arte de vivir bien, viene de Dios, quien nos la enseña. La sabiduría que viene de Dios es pura, es decir, no está contaminada con el egoísmo que nos separa y que se puede meter en nuestras visiones de sabiduría, inteligencia y demás. Esta sabiduría que viene de Dios es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad, da buenos frutos, no discrimina y tampoco miente, no es hipócrita, no finge. Estas características de la sabiduría divina se aprecian en quien ha recibido y cultiva esta sabiduría. Las personas que han acogido este arte de vivir que Dios les ha transmitido son pacíficos, comprensivos, dóciles, llenos de piedad, dan buenos frutos, no discriminan, no fingen. Además, trabajan por la paz, siembran la paz y cosechan la justicia. Lo contrario de la sabiduría es el absurdo del egoísmo y las discordias que suscita. Recuerden que discordia significa corazones separados, ¿no? ¿Qué está en el fondo de esto? Los egos que codician cosas y no dudan en matar de múltiples formas para obtener sus caprichos. Quienes tienen sabiduría confían en que Dios les proveerá lo que verdaderamente necesitan. Nos quedamos con esta frase del autor de la carta: quienes trabajan por la paz cosechan la justicia. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Marcos. Aquí se nos presenta al Señor Jesús atravesando Galilea, camino de Jerusalén. Un poquito para ubicarnos, ¿no? La última vez, la semana pasada, veíamos este encuentro, este diálogo del Señor Jesús con sus discípulos en el exilio. Se había ido fuera de Galilea porque sospechaba que Herodes lo estaba buscando para matar. En el exilio recibe de su padre la invitación, no solo a volver a Galilea, con el peligro que eso significaba, sino a un peligro mayor, que era ir al centro de la religiosidad judía, a Jerusalén, al templo, donde residían todas las grandes autoridades de esa tradición religiosa, a proclamar la buena noticia. Una buena noticia que contradecía radicalmente de las creencias y prácticas de la devoción judía de su época. Por lo tanto, era meterse en una situación realmente riesgosa. El texto nos dice que el Señor viajaba con un grupo pequeño, pues, los más cercanos a él, que estaban dispuestos a seguirlo a todas partes. Lo siguieron al exilio, ahora lo siguen camino de Jerusalén. Subraya que estaban casi de incógnito, porque el Señor quería dedicar ese tiempo a enseñarle a sus discípulos. Es lo que se llama discipulado. Si recordarán ustedes nuestro recorrido por Marcos, el inicio de la vida pública del Señor Jesús es a multitudes, son discursos a montones de gentes. Llega un momento en que ese seguimiento multitudinario empieza a declinar, porque la gente se va decepcionando del mensaje de Jesús. Ellos esperaban un Mesías guerrero, poderoso, vengador, y esta propuesta de Dios a través del Señor Jesús, de un cambio de vida hacia el amor, hacia la humildad, la sencillez, el encuentro, no les interesaba. El Señor se queda con un grupo pequeño y la segunda parte de su vida pública está dedicada no a conferencias, a grandes grupos, sino a la formación de un grupo pequeño a través de lo que se llama discipulado, podemos decir un acompañamiento personal. Después de la confesión de fe de Pedro y el primer anuncio de la pasión que ya leímos, viene el pasaje de la transfiguración y la curación del niño epiléptico. No lo leemos porque se lee en la fiesta de la transfiguración, pero nos sirve para ubicarnos cómo va este recorrido del Señor y cómo le subraya a los apóstoles que no pueden curar al niño, que la única manera de curar esto que aparece como incurable en medio de la sociedad es con la fuerza de la oración. Dicho en otras palabras, con Dios y desde Dios.
Ahora el Señor hace un segundo anuncio de su pasión. Recordemos que en la transfiguración Pedro hace todo lo posible por no salir del monte y evitarse el dolor que Jesús ya les ha manifestado, ¿no? Que se viene. Ahora les vuelve a recordar su pasión en los mismos términos. Será entregado en manos de los hombres que le darán muerte, pero con este mensaje de esperanza: resucitará al tercer día. Marcos subraya que los discípulos seguían sin entender. La lectura del Evangelio de hoy tiene dos escenas, dos perícopas. La primera es este intercambio de Jesús con sus discípulos en camino, y la segunda es un intercambio cuando ya llegan a Cafarnaúm. Ahí vemos que a los discípulos no les ha quedado clara la dinámica del reino, porque cuando el Señor les pregunta de qué estaban hablando, ellos tienen que reconocer que estaban discutiendo sobre quién era el más importante. Vemos este síntoma de egos en pugna con otros egos, ¿no? El Señor les subraya que la lógica de Dios, en la lógica de Dios, lo que hace a alguien admirable es su capacidad de concretar el amor en servicio. Un servicio que se hace en humildad y sencillez. Y les pone como ejemplo a un niño. Invita a recibir a ese niño, equiparándolo con Jesús y también con el Padre. En otras palabras, nos subraya que el corazón de Dios es como el de un niño: sencillez y transparencia. Nos quedamos con esta frase: si alguno quiere destacar en algo, que destaque en su disposición para amar sirviendo. El Señor Jesús, en su buena noticia, nos transmite muchas novedades sobre el misterio de Dios. Novedades que sacuden la conciencia religiosa de la época o de las personas de su época, pero que cuando las acogemos con un corazón dispuesto, se traducen siempre en una buena noticia. Básicamente en reconocer al Dios vivo y verdadero, a este Dios que dice su última palabra sobre su misterio, sobre su identidad, sobre quién es en la persona de Jesús, y que cuando le dejamos cambiar nuestras percepciones, nuestras maneras de entender las cosas, cuando le dejamos que nos abra los ojos a la verdadera vida y le dejamos que el dinamismo de esa vida sustentada en el amor se haga cargo de nuestras vidas, sin duda reconocemos, como todos nuestros hermanos y hermanas a lo largo de la historia, que este Dios que nos sorprende es una buena noticia. Y quisiera iniciar el mensaje alrededor de esta intuición con la lectura del Evangelio. Normalmente focalizamos en el niño y en el lugar que ocupa el niño o que ocupaba en la sociedad de la época. Recordemos que las mujeres no defendidas por hombres, es decir, las viudas y los niños que no tenían una figura masculina en una sociedad patriarcal que les defendiera, exigiera sus derechos, etc., estaban totalmente desvalidos. Y a lo mejor el Señor está subrayando que en la comunidad cristiana esos niños ocupan el lugar de Dios. No están para encontrarse en el rincón o en la orilla, ni los niños ni las personas que están en esa situación, sino que hay que tratárseles a ellos y a ellas, desde luego a todas las personas, pero en particular a quienes están en esa situación de desprotección, en el lugar de Dios. Y está bien verlo así. Y yo creo que esa misma intuición podríamos aplicar a muchos hermanos y hermanas de hoy en día, que de manera efectiva son los últimos y las últimas de nuestra sociedad, por muchísimas razones. No me voy a meter a eso, pero sí como cristianos, como comunidad que vive centrada en Cristo y en su mensaje, debemos mover a estos hermanos y hermanas al primer lugar de nuestra ocupación, es decir, de nuestra atención.
Pero, siguiendo estas sorpresas del Dios de Cristo, le podemos dar la vuelta a las cosas. Es decir, Dios se revela en este texto también como un niño. Estamos acostumbrados, y lo he dicho varias veces, todos quisiéramos tener un Dios que fuera un superhéroe, un padrino poderoso, un gran señorón con mucho poder, para que si nosotros estamos de buenas con Él, es decir, nos quiere y nos protege, pues no tengamos problemas en esta vida, ¿no? Y el problema es que cuando hablamos de poder, por ejemplo, cuando hablamos de un lugar preponderante, como nos recuerda el mismo texto del Evangelio, inmediatamente pensamos en los poderosos de este mundo. Y quisiéramos, bueno, sí, un poderoso que actúa como los poderosos de este mundo, es decir, ejerciendo el poder desde esa manera, con imposición, con fuerza, con lo que sea, pero que sea bueno. Eso es lo que queremos. Alguien que siendo bueno ejercite ese poder para poner las cosas en su lugar. Y resulta que en Cristo vemos que el poder de Dios va por otro lado. El poder de Dios que transforma nuestras vidas de tal manera que ya en este mundo vivamos vinculados en comunión con Dios, pregustando, como nos dice nuestra tradición cristiana, la vida eterna. Quien vive de esa forma con Dios, vinculado a Dios, es porque lo ha aceptado en estas características, podríamos llamarle paradójicas. Un Dios que es como un niño, un Dios que hay que acoger en el corazón así, porque esa es la secuencia que dice el Señor. El que acoge a este niño me acoge a mí. O sea, para acogerme a mí tienes que abrirte a la relación con un niño en transparencia. Y por eso muchas veces cuando nos acercamos a Dios y queremos hablar de Dios, a veces la gente tiene miedo, porque se imagina que Dios es como los poderosos de este mundo, que oculta cosas, que no sabemos con cuál nos va a salir, etcétera, etcétera. ¿Cómo acercarnos a un Dios que es como niño? Les comentaba en los puntos de las lecturas, un Dios cuyo corazón es transparente, es sencillo, no ingenuo, porque Dios sabe lo que es el mal, pero no está contaminado por el mal. Y todas nuestras figuras de poder están contaminadas por el mal. Y por eso nuestra imagen de poder está contaminada por el mal. Cristo nos muestra otro tipo de poder. Y el testimonio más grande que nos da es su entrega en la cruz. Lo que desde la perspectiva del mundo es un fracaso y un sinsentido, desde la perspectiva de Dios es el don más grande, la manifestación del poder más grande. Un poder para darte a ti y a mí vida eterna, vida definitiva. Si acogemos a este Dios que es como un niño. La sabiduría de Dios nos va dando estas pistas de qué es lo realmente importante, qué es lo que se mueve en la lógica del reino y que abramos nuestros corazones a poderla experimentar. Recuperando también nuestras otras lecturas, esta sabiduría de Dios subraya la importancia del servicio. Un servicio que no es meramente hacer cosas para alguien, sino es amar a alguien a través de acciones concretas. Ese es el servicio. Yo creo que por eso, el servicio evangélico, yo creo que por eso San Ignacio, en su frase famosísima, en todo amar y servir, no solamente puso servir, no solamente puso amar. Amar sirviendo, servir amando. El servicio que es la encarnación del amor y el amor que es lo único que hace que el servicio dé vida eterna. Pensemos en este Dios que no solamente es niño, sino es un Dios que sirve. Y Jesús lo subraya. Miren que yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Dios está en medio de nosotros como el que sirve. Escuchemos con atención la manera como toca nuestras vidas y las transforma. Preparémonos para encontrarnos con un Dios que es niño y que viene a servir.
Que así sea. Aprovechemos esta semana para dejarnos sorprender por Dios. Acoge en tu corazón a este Dios que es como un niño. Recíbelo así, como un niño, en esa transparencia, sencillez, apertura, ese amor que no conoce de rencores, que no tiene juicios que etiquetan a los demás. Deja que este Dios que es niño vaya transformando tu corazón. Y también deja que este Dios que tiene un corazón de niño te sirva con amor. Ponte en sus manos. Él sabe mejor que tú y que yo lo que necesitamos. Que sea una semana de muchas bendiciones. Dios con ustedes.